Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Queridos hermanos, estimados amigos, Dios una vez más nos da la oportunidad de escuchar el Evangelio y tomar esas enseñanzas que vienen siendo esa fortaleza para poder asumir todos los desafíos de nuestra vida, conscientes de que en esta tierra estamos con una única intención, es decir, con un único fin. Y es que nuestra estancia aquí en la tierra debe de ser conquistar el reino de los cielos, o mejor, llegar a vivir merecedores de ese premio después de la muerte. Porque también es lo único que da sabor y sentido a nuestra vida aquí en la tierra. Si nosotros vivimos con el corazón puesto en las cosas de este mundo, pues al final uno vive como inquieto y no tiene esa paz porque siempre vive como con esa insatisfacción. Y por eso cuando escuchamos la palabra, pues esa palabra nos ilumina, esa palabra nos fortalece, esa palabra nos permite tener esa vida nueva, esa vida diferente. Y vamos a escuchar esa palabra tomada del Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículos del 24 al 30. Pero antes nos encomendamos a la Santísima Virgen María para que ella nos auxilie como buena madre, nos tome de su mano y nos pueda conducir a ese mensaje, nos pueda llevar a buen término lo que la palabra nos quiere decir a cada uno en particular. Y también le pedimos al Espíritu Santo que venga a santificarnos, que esta palabra que sea tan poderosa que mueva nuestras vidas hacia Dios. Que esta palabra sea tan llena de luz que disipe las tristezas, las tinieblas de nuestros corazones. Todo aquello que nos aparta del reino de los cielos. Gran preámbulo. Pero ahora sí vamos a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo del 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le respondió: no, que al arrancar la cizaña podría arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y al trigo almacenarlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Primer mensaje. Todo lo malo que pueda el hombre, todo lo malo que el hombre pueda llegar a hacer, no se quedará sin su castigo, si no se arrepiente. Y aunque tenga como mucha victoria de maldad en esta tierra, pero el Señor ahora lo ha dicho en su palabra. Y dice que al final, cuando le preguntan: ¿quieres que arranquemos esta cizaña? Y dice: no, pero dejarlos crecer hasta la siega, dice. Cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. Al final, pues la cizaña tendrá su paga.
Al final, las maldades que podamos cometer en esta tierra van a tener la paga si no nos arrepentimos. Si nos arrepentimos, pues Dios nos perdona y nos regala una vida nueva, una nueva oportunidad para seguir luchando en esta tierra. Pero hay de nosotros si no nos arrepentimos y vamos dejando como el pecado para último momento. Al final el Señor dice en su palabra que al final Él va a separar la cizaña del trigo. Segundo mensaje, estamos ante el tema del trigo y la cizaña. El trigo, que son esas cosas buenas que haces en el día a día, y la cizaña, pues representa todo lo malo que, sin darnos cuenta, va creciendo en nosotros. Y cuando le preguntaron los criados, ¿y qué pasó si sembramos buena semilla? Si sembraste buena semilla, ¿y dónde ha nacido la cizaña? Y la respuesta fue, el enemigo. El enemigo hizo eso. ¿Y en qué momento llegó el enemigo? Y entonces dice, cuando dormía. Mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró la cizaña. Esta es como la tercera enseñanza, que no tenemos que dejarnos dormir, no tenemos que adormecernos en una vida como si no tuviéramos enemigos. Tenemos enemigos y los enemigos son reales. Y el enemigo lo que busca es apartarnos de Dios, y si nos apartó de Dios, hemos perdido todo. El Señor mismo dijo en su palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar incluso el mundo entero si pierde su alma? Si perdemos la gracia, si perdemos a Dios, lo hemos perdido todo. Y de nada sirve nada. Y el Señor dice que lo malo a nuestras vidas llega cuando estamos dormidos. Y cuando la persona en la vida espiritual duerme, es decir, cuando está dormido uno es indefenso. Si tú estás dormido y se acerca una serpiente por tu cama, te pica, te hace daño, y tú cuando vienes a sentir ya está el daño. Pues cuando estamos dormidos somos indefensos. Me acuerdo en mi cantón que cuando un bolo se durmió le pintaron los labios, y él pensaba, y como andaba bolo, y él ni cuenta se dio que los enemigos, que los, así en comillas, amigos, se aprovecharon de ese momento y le pintaron los labios. Y entonces cuando él despertó, pues él ni cuenta se daba, pero era era el payaso del momento, era el hazme reír, sin que él se diera cuenta. Pues cuando nosotros nos adormecemos, es decir, cuando abandonamos la oración, cuando no escuchamos que la palabra nos ilumine, cuando no permitimos que la palabra nos ilumine, en ese momento estamos como durmiéndonos. Es decir, nos descuidamos, y cuando ese descuido está, entonces es como cuando la puerta no tiene llave y solamente está, pero en apariencia está haciéndola de puerta, porque solo la empujas y se abre. Esta enseñanza que nos da el Evangelio de este día es como para ponernos a pensar también qué tanto estoy luchando para que esa cizaña ya no siga creciendo en mi vida, qué tanto le doy importancia a lo malo que acontece en mi vida, porque decir que no somos malos es la peor mentira. Como dicen, no hay peor que un ciego que no quiera ver, un sordo que no quiera escuchar. Decir que no tenemos pecados es mentira, porque somos malos. Es decir, tenemos siempre esa cizaña, y la cizaña se aparece mucho al trigo, de tal manera que cuando antes de fructificar, pues no se nota la diferencia. Cuando el trigo echa sus semillas, entonces sí se nota, porque el trigo, con el peso de la semilla, pues el trigo viene y como si se postrara. Y en cambio la cizaña siempre permanece en lo alto, siempre enaltecida, siempre como soberbia. Y en cambio el trigo se humilla y se agacha porque tiene frutos. Pues también le pasa al cristiano.
El cristiano que tiene frutos es humilde, está cargado de tantos bienes y siempre se humilla, es decir, nunca se considera más que los demás. Y en cambio, aquel cristiano que hace las veces de cizaña, es decir, el cristiano que no está convertido, pues se siente siempre más que los demás. Se cree grande y se enaltece y es el primero en relucir cuando el trigo está cargado de semillas. Entonces el trigo incluso ya no está como en altura, sino que está como postrado, como buscando el suelo, porque tiene frutos. Y en cambio la cizaña pues se hace como una especie de vara que se eleva y que se hace soberbia. Le pedimos a la Virgen que nos ayude para que esta palabra nos vaya iluminando y que seamos conscientes de que la cizaña en nuestra vida es por culpa nuestra, porque Dios con el bautismo nos limpió de nuestros pecados y nos dio la capacidad de nacer a una vida nueva. Por eso en el lenguaje bíblico se habla del hombre nuevo. Pero si nosotros nos descuidamos, pues podemos vivir como en el hombre viejo. Y en el hombre viejo es que encuentra fuerza la cizaña. Y esa cizaña es esa mala hierba que está ocupando un lugar que no le compete, que está ocupando unas fuerzas que no han sido para generar cosas malas. La fuerza de cada cristiano es para hacer cosas buenas, para fructificar. Pero en cambio la cizaña te debilita y las fuerzas que deberías de ocupar para las cosas buenas, las ocupas para las cosas malas. Y el Señor es tan bueno con nosotros que no permite que el malo con un pecado que haga, pues que también, que de una vez pierda ante un error, 2 errores, 3 errores, 5 errores, etc. Los errores que puedas cometer en esta tierra, que podamos cometer, Dios no por eso te manda un castigo. Dios es paciente, misericordioso, como dice el salmista. No nos trata como merecen nuestros pecados. Y aunque vea que lleva cizaña el corazón de cada hombre, cada mujer, Dios no nos abandona. Y nos ama, aún teniendo tanta cizaña. Pero Él no ama la cizaña. Y eso que nos quede claro. Dios no ama lo negativo que hay en ti. Dios te ama a ti porque eres su hija, porque eres su hijo. Pero no ama lo negativo. Esa cizaña que te va quitando fuerza y que te va a impedir dar los frutos que deberías de dar. Y cuando le dicen, ¿quieres que la arranquemos? Y les dice, no. Que al arrancar la cizaña podía arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. Que al final de nuestra vida no vayamos a tener como resultado de nuestra estancia en la tierra, no vayamos a tener aquella imagen de la cizaña. Que finalmente en esta tierra no muramos como cizaña. Como decimos, esa persona bien cizañosa, decimos, por decirle esa persona bien dañina. Pensemos si somos de ese tipo de personas, que somos cizañosas, que somos dañinos para los demás. Por el contrario, somos personas humildes, personas que saben considerarse menos que los demás y que llevan frutos en su corazón y que esos frutos son para ofrecerlos a los demás. La Virgen Santísima nos ayude para que podamos dar esos frutos abundantes y recordarles que cada día pues tienen una cita en este canal y estamos tan cerca, solo nos separa esta pantalla y
la palabra llega hasta donde usted se encuentra y les pido que si ustedes consideran que esto le puede ayudar a una persona, pues que puedan compartirlo. Y si no sientes que no le puede ayudar, pues tranquilo, pero que juntos tratemos de encontrar mayor enseñanza del Evangelio de cada día, y que si ustedes encuentran otra enseñanza, que por el tiempo pues me limito a esto, pero si ustedes encuentran otra enseñanza, escriban en el comentario, pueden escribir de esta palabra yo recibo como enseñanza esto, o de esta palabra yo concluyo esto. Y cuando lean los comentarios, los demás pues se van a llenar de esos buenos consejos, de esas buenas enseñanzas, de manera que no solo comparta las enseñanzas, las que Dios me inspira, sino que también que ustedes puedan compartir las enseñanzas del Evangelio de cada día. Que la Virgen Santísima le guarde en su corazón inmaculado.